Hoy, hermanos, como saben, vamos a trabajar la clase 3 y en la clase 3, que corresponde al día de hoy, vamos a acercarnos una vez más al análisis FODA que ya mencionábamos la clase pasada y que tiene que ver con la planeación, que estamos trabajando el tema de la planeación. Así es que primeramente Dios, vamos a estar abordando específicamente el análisis FODA, que es una herramienta muy práctica, muy sencilla para precisamente planear, para realizar un plan de trabajo, de las primeras cosas que hay que hacer. Quisiera, antes de orar, hermanos, darles un aviso. El aviso es el siguiente. Como recordarán, en la clase 1, en la primera clase, les informábamos que la próxima semana no íbamos a tener clase para que ustedes no tengan apuro, los que están en un cargo pastoral o en el liderazgo de la iglesia, con la Cena del Señor. La próxima semana, el jueves 21 de abril, festejamos y tendremos esta maravillosa fiesta anual, ¿verdad?, que para todos es muy importante, que es la Cena del Señor. Y precisamente en razón de la Cena del Señor y para que no tengan apuro con los preparativos, porque justamente es un día antes, ¿no? Sería un día antes la clase, vamos a dejar libre la semana próxima, así es que reanudamos las clases la siguiente semana. ¿Sí, mis hermanos? La próxima semana, el 20 de abril, no tendríamos clase, pero estaremos retomando el curso el miércoles 27 de abril. ¿Sí, mis hermanos? Así es que espero que podamos estar todos una vez más juntos el próximo 27 de abril, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. La próxima semana no habrá clase. ¿Bien? Muy bien, hermanos. Vamos a orar para dar inicio a esta clase. Les invito que ahí donde ustedes están me acompañen a orar juntos al Señor. Amado Dios, en esta tarde, en esta hora, para algunos ya la noche ha llegado, pero en cualquier parte del mundo y específicamente en cualquier parte de Latinoamérica donde nos encontramos, tú estás entre nosotros, tú nos has acompañado durante este día y nos has dado fuerzas para enfrentar, Señor, todas las responsabilidades, todas las ocupaciones que tenemos a nuestro cargo. Gracias por la oportunidad que nos das de tener este espacio de aprendizaje, Señor, que es sobre un tema muy práctico, muy accesible, pero al mismo tiempo importante para el crecimiento y para el desarrollo de las iglesias en donde tú nos has encomendado servirte, Señor. Nos ponemos en tus manos y que en el nombre de Jesús nos ayudes en esta clase, podamos todos aprender y enriquecer unos a otros lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. La semana pasada, si se acuerdan, recordábamos como cada clase el objetivo específico que lo estoy poniendo en la pantalla. Me gustaría seguirlo haciendo para que sepamos a qué apuntamos. Recordemos que el objetivo de esta clase es conocer el proceso de planeación y aplicarlo elaborando un plan que dé respuesta efectiva a las necesidades de la iglesia, manifestando interés por el bienestar de la congregación y de las personas. Ese ha sido el objetivo de esta clase desde el principio del proyecto cuando lo iniciamos y sigue siéndolo. La administración eclesial es un tema mucho más amplio de lo que vamos a trabajar en esta clase, pero nos vamos a dedicar sobre todo a la planeación y a la aplicación en la realización de un plan de trabajo, porque creemos que es una herramienta muy importante que necesitamos todos en el trabajo de la iglesia, no solamente los pastores para hacer su plan local de actividades, sino también para los líderes de alguna sociedad femenil, de mujeres, de varones, de hombres, de niños, para los que están trabajando con jóvenes, etcétera. Creemos que son herramientas muy importantes que les van a servir de mucho en la práctica para el desarrollo de sus ministerios. También, como cada semana, desde la primera clase estamos recordando cómo estamos trabajando esta clase, y el trabajo tiene que ver con este proceso que está en la pantalla, que ustedes ya conocen, ¿verdad?
la respuesta a cómo administrar tiene que ver con responder al mismo tiempo a estas preguntas que ustedes ven en la pantalla. Y en la planeación, que es el proceso en donde nos ubicamos en esta clase como en la pasada y en la próxima también, tiene que ver con responder a las preguntas qué se quiere hacer y qué se va a hacer, ¿sí? Después pasaremos a la organización, a la dirección y al control, pero por lo pronto seguimos estando en este primer aspecto de la administración que tiene que ver con la planeación, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir avanzando en este proceso. La planeación, hermanos, como ya veíamos la clase pasada, tiene que ver de arranque con que tengamos claro hacia dónde vamos. Y para tener en claro hacia dónde vamos, necesitamos realizar un proceso de visualización, es decir, cómo nos vemos hacia adelante, ¿verdad? Decíamos que la visión, que fue de lo que hablamos la clase pasada, tiene que ver con responder a la pregunta ¿qué? Y la misión tiene que ver con la pregunta ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, la idea es que trabajemos con la visión y la misión que son parte del proceso de visualización. Eso lo vimos la semana pasada, pero lo traigo a colación, lo traigo a su memoria porque, si se acordarán, la semana pasada yo les pedí a quien estuviese dispuesto, ¿verdad? No era obligatorio, que hicieran una visión y una misión de su congregación local o de su grupo de jóvenes o de su grupo de mujeres, etcétera, en algún ministerio donde ustedes estén desarrollándose y lo compartan. Ya la semana pasada, bueno, hoy no la veo aún conectada a nuestra hermana de Colombia, nos compartía la visión y la misión de su asociación civil que se llama Sol de Justicia, que se encarga de atender a niños de escasos recursos, ¿verdad? Y a sus familias. Entonces, nos compartían su visión y su misión. También los hermanos de Salto, ¿verdad? Que también hoy aún no veo conectados, nos compartían ellos su visión y su misión de la iglesia en Uruguay en general, ¿verdad? Que lo compartía nuestro hermano Pastor Marcos de Melo. Y bueno, si alguien tiene en este momento una visión y una misión de su congregación local o de su grupo al cual están atendiendo, lo pueden compartir. Me gustaría, por lo menos que alguno de ustedes, ¿verdad? Hoy todavía estamos pocos conectados, pero por lo menos que alguno de ustedes nos pudiera compartir lo que están trabajando. ¿Sí, hermanos? Así es que, bueno, espero que alguien tenga algo que compartir y si no, bueno, no hay problema, continuamos con la clase de hoy. Bueno, parece que no hay nadie que tenga para compartir su visión y misión. Ok, bueno, pues Marcos está viajando de Paysandú a Salto, lamentablemente no se ha podido conectar hoy. En fin, bueno, vamos a continuar, hermanos. Espero que igual, independientemente de que hoy no nos compartan su visión y su misión de lo que están trabajando, trabajen en eso. Es muy importante el proceso de visualización. Cuando hacemos un plan de trabajo para nuestras iglesias locales o para nuestro ministerio o grupo particular en el que trabajamos, debemos de tener bien en claro hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos apuntando. Y precisamente para eso sirve de entrada hacer este proceso de visualización. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Qué alcances queremos tener con el trabajo que Dios nos ha encomendado? ¿Verdad? En fin, ¿ok? Bueno, vamos a continuar y vamos a entrar ya ahora sí a tiene que ver con la planeación, pero ya va un poquito más a cuestiones específicas, ¿sí? El primer paso de la planeación es la visualización, el proceso de visualización. Eso es bien importante. El segundo paso de la planeación tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros nos enfermamos y acudimos al médico, al doctor, el médico después de examinarnos
después de revisarnos si es necesario, incluso después de mandarnos a hacer estudios clínicos, análisis, alguna radiografía, etcétera, lo que fuese necesario, después de todo ese proceso, el doctor nos da un diagnóstico, ¿verdad? Nos dice, ¿sabes qué? Tienes esto porque vi esto en esta radiografía, porque en tus resultados salió este dato que es un poco preocupante, etcétera. Hay un diagnóstico que el médico nos da. Ese diagnóstico, mis hermanos, es precisamente algo muy importante también cuando se trata de planificar. No podemos ir realizando actividades nada más por la inercia de hacer actividades o porque tenemos que hacer algo para que la iglesia no se aburra, ¿verdad? Es importante que lo que vayamos a hacer o lo que vayamos a planear no sea para llenar un calendario, sino precisamente que esté basado en la realidad de la iglesia, ¿sí? En la realidad de nuestro grupo en el que estamos trabajando. Por eso es importante el diagnóstico. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, un primer paso en el diagnóstico es la detección de necesidades. Es decir, estar sondeando, más adelante vamos a ver a través de qué forma lo vamos a hacer, de qué herramientas, ¿verdad? Pero estar sondeando, estar indagando en las necesidades de la iglesia, porque esas son muy importantes detectar, ¿sí? El análisis FODA, que es el que vamos a trabajar hoy sobre todo, nos va a ayudar mucho precisamente en la detección de necesidades, ¿sí? Pero es importante, antes de sentarnos a realizar nuestra matriz FODA, que más adelante vamos a explicarse qué significa eso, estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos y con la plena disposición de escuchar a nuestra iglesia, a nuestro grupo, para saber cuáles son sus necesidades, ¿sí? La necesidad de nuestro grupo con el que estamos trabajando, de nuestra iglesia, nos la va a decir nuestra propia iglesia, nuestro propio grupo. No siempre a través del lenguaje verbal claro, no siempre a través del lenguaje escrito con toda claridad, no. Pero hay síntomas, hay signos que nosotros debemos ser sensibles para detectar qué es lo que está pasando, ¿sí? Los que tenemos la experiencia del ejercicio pastoral sabemos que es bien importante la sensibilidad pastoral, es decir, estar bien al pendiente de lo que ocurre en la iglesia, tratar de apreciar su dolor, su inquietud, su preocupación, para que a partir de ello nosotros podamos realizar nuestro diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico que no se basa en la realidad no es un diagnóstico, ¿sí? Como decía hace un rato en el ejemplo de una persona, el doctor no ve los síntomas, si el doctor no nos toma la temperatura, no nos revisa la garganta, no nos revisa el oído, no nos manda a hacer retomografías o radiografías, dependiendo qué sea lo que nos duele, pues obviamente no creeríamos que el doctor es un doctor muy certero, porque ni siquiera está examinándonos mínimamente, ¿sí me explico? Para que se detecte y se dé un diagnóstico, para que se detecte una enfermedad y se dé un diagnóstico es necesario el acercamiento puntual y sensible a la necesidad de la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver también cómo identificar las fuentes de información, que eso lo vamos a ver más adelante, aunque bueno, ya está ahí en la pantalla adelantado un poquito. Pero hoy me gustaría avanzar, hermanos, para invertir la mayor parte del tiempo en el análisis FODA, que es una herramienta de trabajo que yo les recomiendo, ¿verdad?, personalmente, para que la usen en su proceso de planeación y específicamente en el diagnóstico, después del proceso de visualización, visión y misión, sigue el diagnóstico. Una herramienta para el diagnóstico es el análisis FODA. ¿Qué significa? Que les comparto aquí una breve definición. FODA se llama así porque es una sigla, ¿verdad?, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA, ¿verdad? Las iniciales de estas 4 palabras nos da por resultado FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y esta herramienta es el análisis de variables controlables, por un lado,
¿Cuáles son las debilidades, las variables de la iglesia? Bueno, las debilidades y fortalezas que son internas de la organización y que por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad, ¿sí? Las debilidades y fortalezas ser internas. Si yo trabajo, por ejemplo, con el grupo jóvenes, tengo que analizar las debilidades y fortalezas del grupo de jóvenes, interno. Y después hay otras variables que esas son no controlables, es decir, que no dependen de mí, no dependen de mi trabajo, no dependen del grupo en el que yo me desarrollo. Y esas variables son variables no controlables porque al mismo tiempo son externas, como dice ahí en la pantalla. Esas variables no controlables son las oportunidades y amenazas que nos presenta el contexto en el que nos encontramos, y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar en nuestra conveniencia. Es decir, las variables externas no controlables, como su propio nombre lo dice, ¿qué podemos hacer ante ellas? Bueno, precisamente lo que podemos hacer es tomar medidas para prevenir, ¿no?, que no nos afecten demasiado, y en el caso de las oportunidades, que las utilicemos a favor nuestro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en el análisis FODA hay dos tipos de variables. Las variables controlables, que son las internas. Yo soy líder de jóvenes y tengo que ver las debilidades de mi grupo de jóvenes, por ejemplo, que somos solamente 5, somos un número reducido, ¿no? ¿Qué otra debilidad puede haber? Bueno, que de esos 5 jóvenes solamente 3 están realmente comprometidos con la asistencia a las reuniones. ¿Qué otra debilidad puede haber? Bueno, que de ese grupo de 5 jóvenes, en realidad yo soy como líder el único que está afrontando la responsabilidad de la organización de nuestras reuniones y de las actividades que hacemos. Bueno, son debilidades. ¿Me explico? ¿Qué fortalezas tiene mi grupo de jóvenes? Bueno, que es un grupo de jóvenes en una edad muy buena, entre los 18 y los 25 años. Algunos de ellos tienen un buen trabajo, por lo tanto tienen recursos como para aportar a las actividades del grupo. Ya no están en una edad en la que dependan emocionalmente tanto de los padres, y por lo tanto se puede hacer un trabajo que sea mucho más abarcativo en cuanto a lo que queremos hacer como grupo de jóvenes para la iglesia y hacia fuera de la iglesia. Otra fortaleza que tiene mi grupo de jóvenes puede ser, en este ejemplo que estoy usando, que de los 5 jóvenes, 4 son muy buenos músicos, por ejemplo. Es una fortaleza. ¿Por qué? Pues porque la música es un buen medio para atraer a otros jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes les gusta mucho la música. ¿Me explico? Esas son fortalezas de mi grupo de jóvenes. Las variables no controlables, por otro lado, son oportunidades y amenazas externas al grupo de jóvenes. ¿Qué oportunidades puede tener el grupo de jóvenes externa al grupo? Bueno, una oportunidad. El pastor de la iglesia está completamente consciente de la importancia que tiene que los jóvenes se desarrollen. ¿Ok? Es externa. ¿Por qué? Porque aunque el pastor es pastor de mi iglesia local, yo estoy haciendo un diagnóstico no de la iglesia local, sino del grupo de jóvenes. Y el hecho de que el pastor esté comprometido con los jóvenes quiere decir que el pastor, que es externo en este caso, porque no es del grupo de jóvenes, ¿verdad? Es el pastor de iglesia, pero no es del grupo de jóvenes. Es una oportunidad que tenemos como grupo de jóvenes que el pastor esté comprometido con nosotros. ¿Me explico? Y bueno, así podríamos seguir enumerando algunas otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad para mi grupo de jóvenes podría ser también que en la ciudad en donde nos encontramos viviendo hay una muy buena economía, y entonces ninguno de los jóvenes tiene problemas para tener un buen trabajo. Eso no depende de mí. Que haya buen trabajo en la ciudad no depende de mí como líder de jóvenes, ni tampoco de mi grupo, es algo externo, pero es una oportunidad, porque el hecho de que haya trabajo quiere decir que los jóvenes de la iglesia pueden tener trabajo y por tanto podemos realizar actividades que implique algún compromiso económico. ¿Me explico? Y finalmente, las amenazas, que son también externas. ¿Qué amenazas tenemos como grupo de jóvenes? Bueno, por ejemplo, tal vez en la ciudad en donde yo me encuentro, una índices de drogadicción y de alcoholismo son altísimos. Eso es una amenaza externa, porque no depende de mí ni de mi grupo de jóvenes. Pero es una amenaza porque esa
esos índices de incidencia en el alcohol y en las drogas puede llegar a afectar en algún momento a mi grupo de jóvenes. ¿Sí me explico? Es una amenaza. ¿Qué otra amenaza podemos tener? Bueno, por ejemplo, también podríamos mencionar el hecho de que el lugar en donde está nuestra iglesia, que obviamente es el lugar en donde está nuestro salón de jóvenes, donde tenemos nuestras reuniones, es una zona muy peligrosa, donde hay mucha delincuencia. Eso es una amenaza porque en el trayecto a llegar al templo, dependiendo de la hora en que se hagan las reuniones, pudiera ser peligroso para los muchachos. Es una amenaza externa. ¿Sí, mis hermanos? Para que vayamos entendiendo, lo voy haciendo ejemplos muy puntuales. Bien, fíjense, qué importante puede llegar a ser esta herramienta. Sigue diciendo en la definición que les estoy compartiendo. El FODA o el análisis FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis estratégico que permite analizar elementos internos a la institución y por lo tanto controlables. Ya hablábamos de lo interno, de lo controlable, y además nos ayuda a considerar los factores externos a la misma y que obviamente no podemos controlar. Tiene esta gran ventaja este análisis FODA, porque normalmente cuando nosotros planificamos, hermanos, si no tomamos en cuenta las amenazas y las oportunidades externas, nuestro análisis, nuestro diagnóstico puede no ser completo. Por ejemplo, si yo solamente tomo en cuenta lo interno cuando hago mi plan de trabajo en mi grupo de jóvenes y no considero lo externo, tal vez una de las amenazas que son externas pueda dar al traste, o pueda terminar con mi proyecto, ¿no? Como les decía hace un rato, a lo mejor en mi grupo de jóvenes tenemos muchas ganas de tener y definimos ya en el proyecto porque queremos hacer cultos en la noche de oración y tener un tiempo de adoración al Señor, ¿no? Esa es una actividad que forma parte del plan de trabajo y que apunta a realizar una de las estrategias. Yo, como líder de jóvenes y mi grupo, aprobamos que tengamos esas reuniones nocturnas, pero no tomamos en cuenta, por ejemplo, que hay la amenaza externa de que el barrio donde está la iglesia es peligroso, y más en las noches, ¿no? Como regularmente sucede. Entonces, si yo no tomo en cuenta ese elemento, corro el riesgo de que no podamos reunirnos en las noches o de que en la primera reunión ya sea una reunión que termina siendo muy frustrante o muy complicada porque a uno de los muchachos antes de llegar a la iglesia lo asaltaron, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no se tomó en cuenta esa amenaza. Cuando se definió esa actividad, cuando se definió la estrategia y bueno, eso empieza a complicar el plan. No sé si me explique, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta tanto lo externo, amenazas y oportunidades, como lo interno, fortalezas y debilidades. Eso es en cuanto a la definición. Ahora vamos a ver cómo funciona el análisis FODA. Fíjense, en este cuadro que tienen en la pantalla, ustedes pueden ver que precisamente el análisis FODA se trabaja en una matriz. Esto que ustedes ven en la pantalla es una matriz. Bueno, porque precisamente tiene dos vertical y en horizontal, y cada uno de los cuadros que están ahí representan uno de los aspectos a considerar en esa matriz. Todos los 4 elementos son importantes. Aunque nos parezca más importante lo interno, en realidad no es lo más importante. Tanto lo interno como lo externo es algo que hay que considerar. ¿Sí, mis hermanos? En esta matriz, como ustedes pueden ver, están las fortalezas en rojo, las oportunidades en naranja, las amenazas del exterior en gris y las debilidades que están en azul. ¿Sí? Esta matriz que ustedes tienen en la pantalla nos deja en claro cómo debemos hacer precisamente nuestra matriz, nuestro análisis FODA, usando esta matriz. ¿Sí? Quisiera avanzar para compartirles la importancia
que puede tener el análisis FODA a la hora de hacer el diagnóstico de nuestro grupo o iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia que tiene este análisis es que para la realización de este análisis es importante determinar de una forma objetiva, es decir, concreta, lo más concreta posible, en qué aspectos la institución, en este caso la iglesia, o el grupo de jóvenes, o el grupo de las mujeres, dependiendo del grupo con el que trabajemos, en qué aspectos la iglesia tiene ventajas y en qué aspectos necesita mejorar para poder cumplir con su misión. Vean, así de importante es hacer este tipo de análisis, en este caso usando la metodología de la matriz FODA, ¿sí? Porque precisamente a través de un análisis como el que proponemos, nosotros podemos llegar a saber las ventajas que tenemos como iglesia, pero también los aspectos que tenemos por mejorar para cumplir con nuestra misión, que es lo que nos interesa. Ese es nuestro marco de referencia, esa es finalmente a donde nosotros estamos queriendo llegar, ¿no? Y nos ayuda también a analizar las áreas que sí funcionan bien, tanto de nuestra organización, ¿verdad?, como también las debilidades, ¿no?, de nuestra organización. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, de ahí su importancia. También vale la pena mencionar lo siguiente. Ninguna institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas sumadas a las oportunidades y amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son las bases para establecer objetivos y estrategias. ¿Sí, mis hermanos? Fíjense, antes de llegar a lo concreto, antes de definir objetivos y después estrategias para ver cumplidos esos objetivos, necesitamos analizar en dónde estamos parados. Yo no puedo determinar objetivos y estrategias sin antes saber en dónde estamos parados. Hay un pasaje en la Escritura que se puede leer también desde esta óptica, desde esta interpretación, que ustedes conocen muy bien, en el Evangelio de Mateo, ya hacia el final del Sermón del Monte, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que tengan mucho cuidado con los compromisos que adquieren, ¿no?, con el asumir el Evangelio y la doctrina que Él está enseñando en el Sermón del Monte, y les dice, ¿no?, que sean prudentes como el hombre, ¿verdad?, que hizo cálculos antes de construir. Y dice Jesús, ningún general va al ejército sin antes saber cuáles son sus fuerzas, cuántos soldados tiene, ¿verdad? Y también dice, ningún hombre prudente empieza a construir una casa sin antes saber si tiene el presupuesto necesario para poderla terminar, ¿no? En otras palabras, ¿no? Es decir, el análisis de las condiciones internas y externas de nuestra iglesia es fundamental saberlos, porque si no lo hacemos, hermanos, a la hora de proyectar ya y de definir nuestros objetivos y nuestras estrategias, muy probablemente lo único que consigamos, en lugar de ver cumplidas esas estrategias y por lo tanto esos objetivos, lo único que probablemente lograremos es frustración, que nuestras iglesias, que nuestros grupos con los que trabajamos terminen diciendo, mira, no pudimos, ¿no? ¿Qué pasó? Dios nos abandonó en el proyecto, Dios no nos bendijo, se pueden buscar un montón de respuestas, ¿no?, ante el fracaso. No, es que Dios no bendijo este plan porque seguramente no era voluntad de Dios. Tenemos que volver a reflexionar y a retomar. No necesariamente esa es la razón por la que fracasamos. Probablemente el fracaso tiene más bien que ver con que de entrada no hicimos un análisis completo y correcto de en dónde estamos parados. Para hacer el análisis FODA, hermanos, hay que tener no solamente el interés en saber lo que nos pasa, sino también ser muy honestos con nosotros mismos, ¿sí? Hay aspectos que salen a la luz cuando hacemos el análisis FODA, sobre todo cuando hablamos de las fortalezas y debilidades, que uno pues, tiene que ser muy autocrítico y decir, bueno, sí, tengo esta debilidad, tenemos esta debilidad como iglesia, como grupo, hay que reconocerla, no nos queda de otra.
Cuando a mí me ha tocado realizar el análisis FODA en las iglesias donde el Señor me ha permitido servir, o en las áreas donde el Señor me ha permitido servir, de repente hay debilidades que uno tiene que reconocer y que son muy dolorosas, ¿no? De reconocer. Por ejemplo, cuando tenemos que reconocer que nos falta compromiso con el Evangelio realmente, que hay pocos hermanos en la iglesia que han comprendido bien lo que implica el Evangelio de Jesucristo. Es doloroso eso, ¿no? O cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que nuestros líderes en general son líderes improvisados, que no se han dedicado, que no han invertido de su tiempo y de su esfuerzo en la capacitación. Pasa con muchos proyectos de educación, de capacitación, incluido esta distancia, que yo entiendo que tiene algunas desventajas para varios, porque pues dependemos del internet. De repente yo veo, por ejemplo, que a Tato, que está ahí en Macía, que siempre han tenido un problema con el internet, de repente se va y vuelve. Bueno, eso desanima un poco, es cierto, a los asistentes, pero independientemente de esos factores, es a veces evidente cómo a los líderes nos falta más compromiso con nuestra formación y seguimos siendo líderes improvisados. Eso es una debilidad que de repente es muy común, más común de lo que quisiéramos en nuestras iglesias, ¿no lo creen? Les decimos a alguno de nosotros, oye, te encargo que hagas esto, que me ayudes a planificar eso. No, es que yo no sé hacerlo. ¿Pero por qué no lo sabes? Bueno, es que nadie me ha enseñado. Y a lo mejor no es que nadie haya estado dispuesto a enseñarle, sino tal vez principalmente se trata de que él no ha querido buscar las fuentes de aprendizaje en esa área específica. En fin, entonces, el análisis FODA implica, hermanos, mucha honestidad y mucho deseo de aprender, de crecimiento y de hacer un análisis que implique cierto desprendimiento, ¿no? de nosotros mismos para poder ser claros al respecto. Así es que de ahí la importancia del análisis FODA. Volvemos otra vez a la matriz del análisis para comentar y dejar en claro lo siguiente, ¿verdad? Cuando hacemos el análisis FODA, decíamos, de lo que se trata es hacer un diagnóstico de la situación actual de nuestra iglesia local, de nuestra iglesia nacional o de nuestro grupo de jóvenes, de mujeres, de niños, cualquiera que sea donde trabajamos. Y corresponde a estos aspectos internos, debilidad y fortaleza interna. La debilidad es un aspecto negativo de una situación interna y actual, ¿sí? Acá no nos vamos a poder poner históricos. Si tuvimos una debilidad pero ya no la tenemos, no hay por qué incluirla ahí, ya no existe, ya no es real. Fortalezas, aspectos positivos de una situación interna y actual. Otra vez, tiene que ser algo interno, pero también actual. No nos vamos a poner a hacer memoria de algo que tuvimos hace años y que ya no tenemos. Si ya no lo tenemos, ya no es una fortaleza. Punto. En el análisis externo que están las amenazas y oportunidades, cuando hablamos de amenaza, lo que significa amenaza es un aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura. Es decir, ese aspecto negativo puede afectarme, no necesariamente me va a afectar, pero puede afectarme en el futuro de mi plan o proyecto. Y la oportunidad significa un aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura, es decir, algo que no depende de mí, pero que puede influir positivamente para el desarrollo de mi proyecto. ¿Sí? No necesariamente va a influir positivamente, pero puede llegar a influir. Por eso es que tengo que proyectarlo hacia el futuro. Tanto en las amenazas como en las oportunidades hablamos de lo posible, hermanos, no de lo real y concreto, porque no depende de nosotros. Recordemos, por eso es externo eso. Ni la amenaza ni la oportunidad dependen de nosotros, porque son externos a nosotros y no podemos controlar. Por eso es que son variables no controlables, como decíamos al principio en la definición del análisis FODA. ¿Sí, hermanos? Bien, quiero darles un ejemplo de muy sencillo, es muy escueto, así es que no se sorprendan, ¿no? Por lo sencillo que es. Al principio que estaba preparando ayer la clase de hoy, ultimando los detalles, quería compartirles, como para dar seguimiento a la visión y a la misión que les compartí la semana pasada, que es lo que resultó de un equipo de trabajo en el que participé el año pasado para definir
o redefinir, mejor dicho, la visión y misión de la Iglesia de Dios Séptimo Día en México. Quería compartirles también el análisis FODA que hicimos en esas reuniones de trabajo y bueno, que resultó en muchas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que pusimos por escrito. Yo tengo todo ese proceso de planeación que hicimos, pero no lo pude usar en esta ocasión para compartírselo. En primer lugar, porque hay algunas cosas que son muy locales, muy de la Iglesia en México, y que tendré que explicarles una por una a ustedes para que las entendieran, ¿no? Otra razón es que en realidad tanto la visión como la misión que les compartí la semana pasada, como el análisis FODA que yo tengo de ese ejercicio que hicimos el año pasado, es un trabajo a nivel nacional. Hablamos de una iglesia de un país, ¿no? De una iglesia de 700 o más iglesias o congregaciones en todo el país, de una iglesia de 50,000 miembros, ¿no? Entonces, obviamente el análisis FODA es muy extenso, ¿no? Porque tratamos de incluir todos los aspectos que tienen que ver desde lo interno a lo externo, pero de toda una denominación en un país. Entonces, no es algo tan práctico para ustedes, porque solamente son cuestiones demasiado generales y me parece que grandes, ¿no? Como para que tenga un efecto positivo en ustedes y que puedan ustedes usar como un ejemplo puntual. Entonces, en lugar de ayudar, llegué a la conclusión de que confundiría más y decidí hacerlo mucho más sencillo. Entonces, esto es lo que hice, hablando de una iglesia local, ¿no? Es un ejemplo de análisis FODA y esa es la matriz FODA que ustedes pueden ver en la pantalla de una iglesia. Entonces, vamos a ir definiendo, ¿no? Y acercándonos a ella. Fíjense, en la parte está lo interno. Estos son elementos internos, fortalezas por un lado y debilidades por otro lado, ¿sí? De repente vale la pena empezar por las debilidades, ¿eh? Aunque la matriz FODA, como pueden ver, debilidades y amenazas, algunos que han trabajado empezar también por las debilidades, ¿no? Entonces, eso nos da la pauta que estamos parados y nos faltan ciertos elementos que nos impedirían realizar el proyecto. Algunos empiezan con las amenazas, en fin, ¿no? Pero bueno, tampoco hay nada escrito. Está el análisis interno y están las fortalezas y debilidades. Pueden ver, por ejemplo, estoy solamente haciendo un ejemplo, suposiciones. Supongamos que tiene una formación teológica sólida y tiene buena experiencia. Es un pastor con solídica, que es muy importante y que además tiene experiencia porque ya ha sido pastor en ocasiones y obviamente creemos, ¿no? En el ejemplo que estamos planteando que ha tenido éxito. Otra fortaleza es que la está habituada a trabajar bajo un plan estratégico, es decir, en esta iglesia supuesta, imaginaria, ¿verdad? Ya se ha trabajado con planes estratégicos y la iglesia está acostumbrada, sabe que se puede trabajar con un plan de trabajo, sino que ya lo ha hecho y ya cada año está expectante a que el pastor o los líderes o el cuerpo pastoral, en fin, presenten un plan estratégico el año. Es una fortaleza. En la realidad de nuestras iglesias, pues obviamente pareciera que no es una de las fortalezas que no están acostumbradas a trabajar con un plan estratégico. Al contrario, les cuesta trabajo porque siempre han trabajado así como que, no sé si es más pretexto que verdad, pero así como que no, lo que el Espíritu nos vaya guiando, ¿verdad? A veces no es lo que el Espíritu nos va guiando, sino lo que se nos va ocurriendo, ¿verdad? El pretexto es ese, ¿no? Es que el Señor me dijo que hiciéramos esto el próximo sábado, pero en realidad más bien es que se me ocurrió, ¿no? En la desesperación de no saber qué hacer con la iglesia, que hagamos una actividad el sábado que viene o el mes que viene de esta temática, pero fue una cosa así que salió prácticamente de la nada.
lo ideal sería esto, ¿no? Pero bueno, en esta iglesia imaginaria ya está habituada a trabajar bajo un plan estratégico. Otra fortaleza es que la iglesia está motivada hacia el conocimiento. Es una iglesia estudiosa esta, ¿verdad? Es una iglesia imaginaria. Se vale soñar, ¿verdad? Es una iglesia motivada al conocimiento y que está siempre queriendo aprender más, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué otra fortaleza tiene esta iglesia? Bueno, que la construcción, la parte edilicia, dirían allá en el sur, en Uruguay por lo menos, he escuchado esa palabra, está muy bien hecha. Hay instalaciones suficientes, un manual suficiente, salones para niños, para jóvenes, para adolescentes, etcétera, ¿no? La infraestructura edilicia es suficiente, es una fortaleza, hay que tomarla en cuenta. ¿Y qué otra cosa tiene como fortaleza esta iglesia imaginaria? Bueno, sus sociedades están organizadas. Para contextualizarlos, porque aquí en México usamos mucho esa palabra sociedades, le llamamos sociedades al grupo de varones, al grupo de mujeres, al grupo de jóvenes, al grupo de niños, al grupo de adolescentes. En México se les llama sociedad varonil, sociedad femenil, sociedad juvenil, sociedad de adolescentes, etc. Entonces tenemos en esta iglesia imaginaria las sociedades organizadas. Ya desde hace años se viene trabajando con ese esquema de los grupos, y cada 2 años se renueva el liderazgo de las diferentes sociedades. Entonces ya están organizadas y saben que se trabaja de esa forma, ¿sí? Esas son fortalezas internas. Solamente puse 5 de cada una porque el tiempo que tenemos además es poco, pero obviamente no quiere decir que solamente vamos a poner 5 fortalezas. Si en tu iglesia local de la cual estás haciendo el diagnóstico tiene 10 o 20, ponlas todas, ¿sí? Con tu equipo de trabajo con el que realices este diagnóstico, que la idea, entre paréntesis, es que no sea un análisis que hagas tú solo, si eres pastor local o si eres el líder de los jóvenes. No, la idea es de que este análisis FODA lo hagas con tu equipo de trabajo, con tu equipo de líderes más cercano. No se va a hacer con toda la iglesia el análisis FODA, es un trabajo que es interno en el liderazgo, pero es conveniente que no lo hagas tú solo. Obviamente, los resultados de saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu iglesia local se desprenden del acercamiento sensible y puntual para detectar las necesidades de tu congregación, ¿sí? Que lo decíamos hace un rato. O sea, no puedes establecer fortalezas y debilidades nada más de lo que se te ocurre cuando te reúnes a hacer el análisis FODA, no. Antes de hacer el análisis FODA se supone que ya estuviste en una visita pastoral, como vamos a ver más adelante, en una reunión con la membresía, en una reunión con los líderes de las diferentes sociedades o departamentos o como le llamen en tu congregación, en las diferentes reuniones que han tenido en el cuerpo pastoral. Bueno, ya tú vas tomando nota de cosas que te comentan. Pastor, yo me he dado cuenta que en la iglesia tenemos como debilidad el hecho de que los cultos que hacemos no tienen una buena música, por ejemplo. No es algo tal vez que en general sea tan importante, pero pues puede ser una debilidad. Bueno, toma nota, a lo mejor en tu análisis FODA la vas a tomar en cuenta o no, pero toma nota porque puede ser un factor al que valga la pena atender. Si en una plática, en una visita pastoral con un hermano de la iglesia, él te dice, pastor, ¿sabe qué? Yo la verdad me siento un tanto triste porque yo noto que en la iglesia los jóvenes no conviven con los ancianos, solamente se quedan entre ellos platicando y riendo y demás, pero yo como anciano, si el que estás visitando es un anciano, me siento muy lejos de ellos. Bueno, anótala, puede ser una debilidad. ¿Cómo le pondrías a esa debilidad? Bueno, que hace falta más convivencia entre los diferentes grupos, especialmente los jóvenes y los ancianos. Entonces, de ahí puede salir un objetivo que derive en estrategias y que derive obviamente en actividades puntuales, como por ejemplo organizar a cargo de los jóvenes y los ancianos, en donde ellos se encarguen en equipo de llevar a cabo toda la reunión. Esa es una actividad que se deriva de una estrategia, que se deriva a su vez de un objetivo y que apunta precisamente a responder a esta debilidad. Bien, entonces, las debilidades que se anotan en esta iglesia imaginaria de la que estamos hablando es de que los jóvenes de esta iglesia no tienen mucho conocimiento doctrinal. Sí saben que guardamos el sábado,
y que no comemos cerdo, pero básicamente nada más, ¿no? Y no saben ni por qué. ¿Por qué no come cerdo? Pues porque mis papás me enseñaron así. ¿Será esa razón suficiente para guardar ese punto doctrinal? Oye, ¿y por qué nos reunimos el sábado? Pues quién sabe, siempre ha sido así. Cuando su respuesta es así, eso quiere decir que a los jóvenes les falta conocer nuestra doctrina para tener elementos más sólidos. ¿Ok? ¿Qué otra debilidad hay en esta iglesia imaginaria? Infraestructura inconclusa. Bueno, hace un rato decíamos que hay infraestructura suficiente, pero en algunas de las áreas está inconclusa. Por ejemplo, el salón de los adolescentes aún le falta cierta terminación, etcétera. Es una debilidad. ¿Qué otra debilidad encontramos en esta iglesia imaginaria? Del ejemplo, un bajo nivel académico, ¿sí? Los adultos tienen un bajo nivel académico particularmente. La mayoría no tienen estudios de primaria concluidos y eso puede ser una debilidad. Porque, por ejemplo, si tú quieres capacitar a tu iglesia adulta en determinado tema, tienes que considerar que ese bajo nivel académico va a afectar el desempeño de ellos como estudiantes y vas a tener que ir a un paso más lento. Incluso para comentar desde los planes más básicos tienes que ser cuidadoso con eso. ¿Qué otra debilidad hay en esta iglesia imaginaria? Un alto grado de marginación. Bueno, resulta que la iglesia es una iglesia en general de marginados, es decir, de gente pobre, de gente que vive en condiciones un tanto difíciles, ¿no? Que no tienen lo suficiente o un trabajo que les permita tener una solvencia suficiente. Eso es una debilidad, ¿no? Eso es una debilidad y es interna porque son tus hermanos, o sea, son los hermanos de la iglesia los que tienen este grado de marginación. Otra debilidad, maestros sin capacitación calificada. Hay maestros, pero no están calificados, entonces eso se convierte en una debilidad. ¿Sí, hermanos? ¿Me siguen hasta acá? Eso es el análisis interno. Ahora vamos al análisis externo. En esta iglesia imaginaria, mejor dicho, tiene que enfrentarse a lo siguiente externamente. En primer lugar, tiene estas oportunidades. En el entorno donde está tu iglesia, o donde está esta iglesia imaginaria, mejor dicho, hay jóvenes con grados académicos, ¿no? Es decir, que hay elementos académicos que pueden llegar a servirnos. No podemos asegurarlo, pero eso es parte de la realidad externa. ¿Qué otra oportunidad? En el entorno en que la iglesia está, pareciera ser que hay una infraestructura docente suficiente, o sea, hay maestros de los que podríamos echar mano o incluir para que forman parte de nuestra iglesia y a su vez enriquezcan la formación y el trabajo docente al interior de la iglesia. Hay un alto porcentaje de población juvenil, es una oportunidad, ¿no? Hay tolerancia religiosa, es decir, en el barrio donde está la iglesia y en la ciudad donde está la iglesia no hay amenazas en cuanto a que los habitantes de la ciudad sean intolerantes con los protestantes o guardamos el sábado, hacer incluso tal vez actividades al aire libre, usar algún parque, alguna cancha, algún parque público para hacer alguna actividad sin temor a que alguien de nuestra iglesia corra peligro. Otra oportunidad externa que se puede ver en esta iglesia imaginaria es que hay mejora en el nivel económico. Si bien internamente hay una debilidad de que hay un alto grado de marginación, en la ciudad en donde se vive llegó una empresa y está invirtiendo mucho y está generando fuentes de empleo. Justo llegó una época de vacas gordas al país y eso también está afectando favorablemente la economía de la ciudad. En fin, eso es una oportunidad externa. ¿Puede servirnos o no? No lo podemos determinar, pero hay que considerarlo como una oportunidad. Y finalmente, hermanos, en el análisis externo nos encontramos con las amenazas. Las amenazas, es decir, lo que externamente puede afectar el desarrollo de nuestro plan interno. ¿Qué amenazas tenemos? En esta iglesia imaginaria, apatía a la educación doctrinal. Eso es una amenaza. La gente de nuestra ciudad no le gusta que se le hable de religión y menos de la doctrina de determinada religión. ¿Qué otra amenaza? La rutina, la falta de unidad y la armonía también puede ser una amenaza, ¿ah? Cuando en la ciudad o en el pueblo donde trabajamos resulta que hay pocos vínculos, ¿no?, entre los vecinos,
eso puede llegar a ser una amenaza. Hay una distorsión de la identidad y aquí hablamos de una amenaza que tiene que ver con lo externo, pero también con lo interno, ¿verdad? Cuando encontramos esa clase de situaciones, la deserción de los miembros puede ser una amenaza externa. Hay miembros que ya no están en la iglesia, ellos ya no son parte de lo interno porque ya no son parte de la iglesia, pero esa deserción es una amenaza y por supuesto el incumplimiento del plan estratégico puede ser también una amenaza. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, es un ejemplo muy básico, muy simple, ¿verdad? De cómo realizar el análisis FODA. Ustedes les recomiendo que usen esta matriz, este recuadro, borren lo que está acá adentro, ¿verdad? Háganlo ustedes en un papel igual con lapicera o en la computadora si tienen acceso a ello, y en cada recuadro llénenlo de lo que puntualmente han visto y con ayuda de otros también han analizado que son fortalezas y debilidades internas y amenazas y oportunidades externas. ¿Sí, hermanos? Bien. Esto sería el análisis FODA. Ahora, decía yo hace un rato, adelantaba, que para que nosotros podamos sentarnos con nuestro equipo de trabajo a realizar un análisis FODA, necesitamos tener información. No podemos de la nada sentarnos y empezar a inventar cosas. No. Necesitamos información. ¿Cómo podemos obtener esa información? Bueno, ya pongo ahí en la pantalla algunas de las fuentes de información que podemos usar. Obviamente los chismes no son una fuente de información, sino más bien de desinformación, ¿verdad? Si una hermana, un hermanito que le gusta eso de andar inventando cosas, llega y te dice, hermano, yo veo esto en la iglesia, y mire que la hermana fulanita andaba en tal lugar y yo no creo, y empieza, eso no es una fuente de información, es una fuente de desinformación, no deberíamos hacer ningún tipo de caso. Con los chismes lo que hay que hacer es lo que dice Santiago, ¿no? Dejar que mueran, como los peces cuando se sacan del agua, mueren solitos. Las fuentes de información pueden ser la comisión local, o como le llaman en su país, ¿no? En México se le llama consejo local, ¿no? Pero yo pongo comisión porque en el contexto de Uruguay y Argentina se le llama comisión local, que es el grupo de líderes elegidos por la iglesia para atender cuestiones del templo, de la administración de los dineros, del cuidado de las instalaciones, etcétera, ¿verdad? Ahí normalmente está compuesto por un tesorero, un secretario, vocales, ¿no? En fin, ya ustedes identificarán a qué me refiero. Es una fuente importante de información, ¿no? Por supuesto. El cuerpo pastoral, en el caso de las iglesias donde hay un cuerpo pastoral, ¿no? En Argentina se trabaja bajo ese esquema y en Uruguay también, por lo que sé en general, pero no en todas las iglesias hay propiamente un cuerpo pastoral. Pero bueno, el cuerpo pastoral, los diáconos, las diaconisas, si es que hubiese, los presbíteros o ancianos y obviamente el pastor o pastores forman parte del cuerpo pastoral y son de nuestras fuentes principales de información. Son los líderes. Y el cuerpo pastoral pues está compuesto por hermanos y hermanas que son sensibles a la necesidad de la iglesia, o por lo menos esa es una de las cosas que se espera de ellos. Son fuentes confiables de información, ¿no? En general, los líderes de la iglesia, es decir, la líder de los jóvenes, el líder de los hombres, ¿no? La presidenta de la comisión infantil, me explico, esos líderes también obviamente son fuentes de información que nos pueden dejar en claro cuáles son nuestras debilidades o nuestras fortalezas. Y los líderes morales, ¿por qué los diferencio? ¿Por qué los pongo aparte? Líderes morales son aquellos líderes en la iglesia que no necesariamente tienen un cargo bien en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, un hermano ya mayor que es el patriarca de su familia, ¿no? Todos los hijos se le cuadran, ningún tipo de grupo en la iglesia, pero cómo influye, ¿no? Es un líder moral, es un líder que influye en los de su familia, por ejemplo, pero si su familia es la más grande de la iglesia, pues obviamente hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es una fuente de información muy importante. Obviamente la comunidad en general,
Es decir, la iglesia en concreto o el grupo con el que estés trabajando, tengas que trabajar, es nuestra fuente de información, ¿sí? Y por supuesto, la percepción e información concreta que tenemos a mano. Por ejemplo, cuando se trata de detectar amenazas, que siempre son externas, hay datos e información concreta que nos puede decir. En México, por ejemplo, hay un Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que por sus siglas se llama INEGI, que cada año aporta datos muy importantes para la toma de decisiones y que nos ayuda a detectar las amenazas y las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el INEGI me dice cuántos habitantes hay en mi colonia, en mi barrio, de cuántos de esos habitantes son hombres o mujeres, ¿no? Cuántos de esos son niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? ¿Me explico? Esa información es muy importante, ¿no? Porque esa información concreta nos puede ayudar para determinar amenazas u oportunidades que son externas, como ya decíamos. ¿Sí, hermanos? Bien. ¿Cómo podemos trabajar con las fuentes de información? Bueno, el trabajo con las fuentes de información se puede hacer de la siguiente manera, que son cuestiones muy sencillas y muy básicas. Juntarnos con el cuerpo pastoral, juntarnos con la comisión local, juntarnos con los líderes de las sociedades o departamentos, o como le llaman en su iglesia, hacer reuniones de miembros como para hacer un análisis o que aporten una lluvia de ideas en qué andamos bien como iglesia, a través de preguntas sencillas. No les vas a decir, por ejemplo, si haces una reunión de miembros o de iglesia, aunque no sean solamente los bautizados, sino todos, ¿no? Que sería una buena forma de recaudar información oportuna para hacer el diagnóstico a través del análisis FODA. Haces una reunión de iglesia y no les vas a decir, hermanos, vamos a hacer una matriz FODA para esto y tener que explicarle qué significa FODA y todo. No, simplemente, hermanos, esta reunión es para algo muy sencillo, pero muy importante. Queremos que ustedes nos digan en qué andamos bien y en qué andamos mal. Preguntas prácticas, sencillas. A ver, ¿qué opina, hermano fulanito? ¿En qué andamos bien? Hermano, yo creo que andamos bien en esto, porque la iglesia ha crecido y este año bautizamos a 5 hermanos más. Ok, gracias. Otro hermano. Veo algo en lo que andamos mal, hermano, porque he notado que varios de los hermanos que se bautizaron ya no están asistiendo. Bueno, ok, lo anotas. Así como lluvia de ideas. Ya después vas a tener tiempo de organizar esas ideas, de ponerle nombre a esas debilidades o a esas fortalezas, según sea el caso, ¿no? No las vas a dejar tal cual para hacer el análisis fuera. Hay que traducirlas, hay que interpretar esas frases sueltas que la iglesia nos puede aportar, pero es información muy valiosa, ¿sí? Entonces, en conjunto, por separado, se pueden hacer, y obviamente a través de reuniones también, como decía, de miembros, y de la visitación, ¿no? O sea, del encuentro con la persona en su casa, como hacemos los pastores. A través de eso podemos obtener valiosa y oportuna información para comprender bien la necesidad de nuestra iglesia y las fortalezas y las debilidades de nuestro grupo con el que estamos trabajando. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, terminamos con esto la clase y yo quisiera proponerles, ¿verdad? Si alguien de ustedes quiere aportarnos algo más, que lo pueda hacer en este momento. Alguien que quiera hacer algún comentario, enriquecer alguno de los puntos que hemos mencionado, alguien que quiera hacer alguna pregunta, este es el momento, ¿verdad? Con mucho gusto lo leemos y trataremos de responder a su inquietud. Mientras alguien se anima, les comento, hermanos, me gustaría pedirles, al igual que lo pedí la clase pasada para la clase de hoy, que bueno, desgraciadamente nadie nos pudo aportar, les había pedido una visión y una misión de su iglesia local o del grupo donde ustedes están trabajando, ¿verdad? Otra vez les pido a quien quiera hacerlo voluntariamente, si quieren hacer su análisis FODA, en estas 2 semanas, tenemos 2 semanas, fíjense, un tiempo bastante suficiente me parece a mí. Entonces, si alguien quiere
hacer su análisis FODA en estas 2 semanas y compartirnoslo la semana próxima sería muy bueno, hermanos. La verdad sería muy, muy conveniente, ¿sí? Así es que bueno, espero que ahora sí haya éxito en la solicitud y la próxima clase, que es en 2 semanas, como ya les comentaba al principio, podamos tener alguna aportación de alguno de ustedes. La próxima clase es el 27 de abril a la misma hora. Y bueno, les recuerdo que la semana que viene no tendremos clase, precisamente para dejar el tiempo disponible a los preparativos de nuestra magna reunión de la Cena del Señor, que es el 21 de abril, el próximo jueves, de mañana en 8. Bien, hermanos, sigo esperando alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que vimos hoy. Les recuerdo que hoy seguimos con la etapa de la planeación en el proceso del plan de trabajo, y en la planeación vimos la clase pasada la visualización de futuro, y en esta clase estamos viendo el diagnóstico, y en el diagnóstico sobre todo nos enfocamos en aportarles una herramienta muy sencilla, me parece, pero que puede ser de mucha utilidad, a la que se le llama matriz FODA o análisis FODA, que implica detectar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la iglesia o grupo para el cual estamos haciendo nuestro diagnóstico, para posteriormente realizar, ahora sí, de manera concreta, los objetivos y las estrategias que desenlacen en actividades puntuales que incluiremos en nuestro plan. Hoy están muy callados. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta o comentario, entonces vamos cerrando. Ah, ok, ya llegó acá uno. Muy bien, gracias, hermanos de las praderas. Hermana, ahorita vamos uno por uno. Bien, los hermanos de las praderas nos preguntan, nos comparten que ok, que sí, es cierto, hermanos de las praderas, nosotros a veces hacemos un análisis similar a lo que hemos compartido en esta clase, pero no con una estructura. Pues si la estructura sirve, pues con eso es suficiente, me parece, ¿sí? Le da más forma, es cierto, a lo que uno tal vez ya viene haciendo, ¿no? Cuando está realizando un proyecto. ¿Algún libro que recomiende? Hay un libro que yo he estado consultando. Respecto al análisis FODA no conozco ningún libro, pero sí hay en internet mucho material al respecto. De hecho, hay una página en internet a la que pueden acceder poniendo en el buscador matriz FODA, y les va a aparecer una de las páginas en donde es una página especializada en el uso de ese recurso, aplicada a las empresas, ¿no? Por supuesto, porque es una herramienta, reducirlos al ámbito de la iglesia, ¿no? Por supuesto, para que nos hagan sentido, pero en internet pueden encontrar ese material. Y respecto a la administración eclesial, hay un libro de un autor cristiano de nombre Aldo Broda, argentino, por lo que sé, que se llama Administración, Principios Generales para los Cristianos. Que no entra específicamente al análisis FODA, no lo menciona como tal, pero puede aportar también algunos principios. Eso es lo que aporta el libro desde su título, ¿no? Principios generales para líderes cristianos que tienen la responsabilidad de administrar. Ese se lo recomiendo. Yo lo tengo en digital y se lo voy a compartir al hermano, mejor dicho, se lo voy a mandar al hermano Américo para que nos haga favor de subirlo a la plataforma, si es que no hubiese algún problema con el tema de los derechos de autor, que es el que nos va a asesorar al respecto. Pero si puedo compartírselos, se los comparto, hermanos, para que lo tengan ustedes y lo puedan leer. Bueno,
o comentario, entonces cerramos con esto la clase de hoy, mis hermanos. Y bueno, les recuerdo, sería genial, sería muy bueno que alguno de ustedes o más de uno de ustedes para la próxima clase nos traiga un ejercicio de análisis FODA, ¿sí? De su congregación local, de su ministerio. En el caso de hermana Arlet Pachón, por ejemplo, que es la que mencionaba hace un rato, hermanos, que nos aportó la visión y la misión de su asociación civil que se llama Sol de Justicia ahí en Bogotá, Colombia, que nos puedan ayudar haciendo este ejercicio con su ministerio, con su asociación, con su iglesia, con su grupo, y que en la próxima clase nos lo compartan. Sería muy bueno que nos ayudaran con eso para ir acercándonos en términos prácticos a hacer este ejercicio. ¿Sí, hermanos? Serviría de mucho. Bueno, nos vemos, hermanos, la próxima clase, que les recuerdo, la vamos a tener el 27 de abril, ¿sí? Nos vemos a la misma hora, el 27 de abril. La próxima semana no tendremos clase. Y bueno, los materiales de la clase de hoy y el video y el audio estarán accesibles en las próximas horas como es costumbre. Así es que bueno, espero en Dios que estos recursos les sirvan en su trabajo local. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Un gusto estar con ustedes en la distancia y bueno, espero en Dios que la cena del Señor que tendremos la próxima semana sea de mucha bendición en sus iglesias. Espero en Dios que los preparativos que hayan realizado los estén haciendo de la mejor forma y que lleguen a la mesa del Señor con la plena disposición de compartirla con el Señor y de hacer remembranza del sacrificio que Él hizo. Disfruten mucho de la fiesta. Yo también lo haré acá con mi iglesia local. Disfrutemos la fiesta que nos espera, hermanos, la próxima semana.